Nuestro Señor y estar aquí reunidos en su presencia. Vamos a cantar a El Alto y Sublime. Al Alto y Sublime vamos a cantar. A el alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre es santo es. A el alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, paz, el espíritu humilde, el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es, y su nombre santo es, y su nombre santo es. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias en esta mañana, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estar congregados en tu nombre, Señor. Gracias porque eres bueno, gracias por tu misericordia, gracias porque podemos cantarte, Señor. Te alabamos y bendecimos tu nombre, y gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, Señor. Bendícenos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de pasar al mensaje, le vamos a pedir a los hermanos que pasen para recoger las ofrendas, hermanos. Dice el texto bíblico: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda a los Corintios 9:7. Pasen, hermanos. Mientras ahí en sus Biblias vamos a buscar Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y vamos a leer del versículo 28 y 29. Solamente esos dos versículos, ahorita que terminemos de recoger la ofrenda, para que estén listos. Romanos 8. ¿Ya lo pusiste? Romanos 8, versículos del 28 al 29. Vamos a darle gracias a Dios por las ofrendas, hermanos.
Vamos a orar. Bendito Dios, Padre, muchas gracias por darnos el privilegio de estar aquí, poder participar, mi Dios, en cada una de sus bendiciones derramadas, mi Dios. Y Señor, gracias por estas ofrendas, damos honra y gloria a su nombre, que sean, mi Dios, usadas conforme a su propósito. Bendito sea por siempre, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. ¿Lo tienen en el versículo, hermanos? Pónganse de pie, por favor, para leerlos en reverencia a la palabra. Solamente 2 versículos, 28 y 29 del capítulo 8 de Romanos. Dice así, todos juntos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Amén. Ocupen su lugar, hermanos. Gracias a Dios. El resultado de amar a Dios, esta es la primera parte de una serie que vamos a tener cada domingo, los próximos domingos, el resultado de amar a Dios. ¿Ama usted a Dios, hermanos? ¿Verdad? Bueno, dice lo que acabamos de leer, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, sean buenas o sean malas, ¿sí? Sin embargo, no me voy a enfocar mucho en estos versículos, sino que vamos a tener un poco más los versículos del versículo 29. Mire, amar a Dios no solamente es hermoso hacerlo cuando venimos al templo, tenemos que hacerlo todos los días en nuestras vidas. Es bonito cantarle estos cantos, ¿verdad?, al Señor, siempre nos sentimos bien, podemos sacar nuestra voz y podemos alabarle al Señor. Y el amor de Dios también nos mueve a hacer lo correcto, siempre, en todas nuestra manera de vivir. Es lo que nos motiva muchas veces a vivir en su voluntad, ¿sí? A veces la carne nos quiere hacer algunas cosas que estábamos acostumbrados a hacer antes, pero el Espíritu de Dios siempre se nos pone enfrente como para decir, hey, esto no está bien, y dejamos de hacerlo, hermanos. El apóstol Pablo nos muestra también cuál es el resultado de amar a Dios en esto que acabamos de leer. Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. Y miren, vamos a ver en estos versículos. Si repetimos el versículo 29, por favor, si usted lo tiene ahí, lo voy a leer, usted sígalo con su vista. Primero tenemos que entender que Dios dispone todas las cosas para aquellos que Él ama. Y el versículo 29 nos dice algo importante. Dice, a los que antes Dios había conocido, estoy leyendo una versión más actual, a los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde el principio a ser como su Hijo, ¿sí?, para que su Hijo fuera el primero entre muchos hermanos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Cuando dice la palabra de Dios, que lo que acabamos de leer, que Dios dispone todas las cosas para aquellos que le aman, y después vemos en este versículo 29, que Él nos predestinó para que fuéramos hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Quiere decir que nuestra meta aspiracional como hijos de Dios es parecernos cada vez más ¿a quién? Al Señor Jesús, al Señor Jesucristo. Y cuando el Señor dice que Él nos predestinó, y en otro pasaje dice, desde antes de la fundación del mundo Él nos llamó, quiere decir que el Señor acomodó todas las cosas que nosotros podemos ver en nuestras vidas, lo que estamos pasando. Por ejemplo, el que alguien le haya ido y le haya predicado el Evangelio, o que alguien se le haya puesto enfrente, no fue una casualidad. Dios lo puso de antemano desde antes para que cuando usted viniera a los pies de Cristo, entonces todas esas bendiciones y todo eso que el Señor le ha dado fueran posible llegar a usted por medio de la fe. Dios nos dice que Él nos conoció y nos predestinó, pero tenemos que entender esta parte. ¿Para qué? El versículo es muy claro, para que fuéramos como su Hijo Jesucristo, es lo que está diciendo, para que seamos como Jesús. Entonces, lo que nos sucede durante nuestra vida cristiana, estamos hablando de la vida, inclusive antes, miren, hermanos, porque a lo mejor muchos de nosotros pasamos por momentos difíciles, pasamos por momentos complicados antes de conocer al Señor, y eso fue un detonante que el Señor usó para que nosotros viniéramos a los pies de Cristo. No sé si a usted le pasó,
cómo fue que fue su llamado al evangelio, ¿sí? No sé, por ejemplo, platicaba con Jackie de Toño y de Gisela, cómo es que vinieron aquí. No es una casualidad. Dios tiene el tiempo para cada uno de nosotros y en un momento determinado Él dice, es hora. No es que nosotros lo hayamos decidido, es que Dios nos llamó. Por eso dice, Él nos predestinó, Él nos llamó desde antes de la fundación del mundo para que podamos tener lo que ahora estamos gozando. ¿O a alguien se le ocurrió hacerlo? Si alguien pudiera pensar que Él lo decidió, está equivocado. ¿Sí? Dios puso en nuestro corazón, como Él dice, el querer como el hacer por su buena voluntad. Es que Dios acomodó todas las cosas, Él sabía los tiempos, Él sabía las razones, Él sabía las circunstancias para que nosotros viniéramos a los pies de Cristo. Entonces desde antes el Señor estaba trabajando en nuestro corazón para que en un momento determinado, nosotros viniéramos a los pies del Señor. Y usted puede ver que hemos estado orando por personas por muchos años y no pasa nada. Y de repente llegan alguien que ni siquiera estaba en nuestro radar, ni siquiera estaba en nuestro pensamiento, pero en el pensamiento de Dios sí. Y esto es lo maravilloso. Y entonces tenemos que entender que Dios pensó en nosotros desde antes. Es como decir, nosotros no sabíamos, andábamos por un camino y de repente el Señor dijo, te toca, vente. Ahora vas a cumplir por lo cual, o hacer por lo cual yo te he llamado. Es lo que dice la palabra de Dios. Lo que Dios determinó desde antes de la fundación del mundo lo llevará a cabo, paso a paso, hermanos. Posteriormente vamos a ver un tema con respecto al tiempo de la madurez. No podemos nosotros adelantar el proceso. El proceso de Dios tiene ahora sí que sus tiempos, y son los tiempos de Dios, como dice la Escritura. Sus tiempos no son los mismos que los de Dios. Tiene cada uno su tiempo. Pero bendito día, aquel día que se cumplió el tiempo en nosotros y venimos a los pies de Cristo, porque transformó nuestras vidas. Y dice el Señor, ustedes han sido llamados para ser como mi Hijo Jesucristo, es lo que dice. Así de que no nos desesperemos porque alguien no ha querido creer o no ha querido rendir los pies al Señor Jesucristo. Si es de Dios, ¿lo hará o no? Sí, aunque esté al punto de partir o al momento de la muerte. Como decíamos en la semana pasada en el sermón que le dábamos a mi hija Heidi, ojalá y todos hubiéramos podido tener la oportunidad de conocer a Cristo cuando éramos jóvenes, cuando éramos adolescentes. Tantas cosas y tantos errores que cometimos no los hubiéramos hecho. Pero Dios tuvo el tiempo, unos muy jóvenes, otros mayores, otros ya ancianos. Pero bendito Dios, lo importante es que cada uno de nosotros hemos sido llamados con un propósito. ¿Cuál es el propósito, hermanos? Es muy claro. Dice, a los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde un principio para ser como su Hijo. Esta es nuestra meta aspiracional, como lo decía al principio. Eso es nuestro modelo a seguir, ¿sí? No los que están salen en la televisión, o los que salen o juegan fútbol, o tienen algún deporte, o que son famosos. No, podemos verlos como algo que tienen éxito, está bien. Pero nuestra verdadera función, nuestra mera meta, lo que debemos de tratar de lograr es ser como Cristo. Y usted va a decir, ¿cuál es el propósito? ¿Qué tengo que hacer? ¿O qué es lo que Dios quiere? Por eso nosotros debemos hacernos esta pregunta, hermanos. ¿Qué debemos de imitar de Cristo para ser como Él? 4 cosas, hermanos. Mire, la palabra de Dios en Lucas 9:23 dice algo así, mire, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, es decir, usted ya no es lo importante, sus metas, sus aspiraciones, todo lo que usted quería hacer en esta vida, ya pasa a segundo plano, ¿estamos de acuerdo? Su meta principal, ¿quién es? Dios, Cristo, su meta principal. Niéguese a sí mismo. En la segunda parte de este versículo dice, tome su cruz, ¿cuándo? Cada día, y sígame. Si usted puede ver, y 4 partes que vamos a ver este mensaje en 4 partes, si usted puede ver la cruz de Cristo, puede usted dividir en 4 partes la cruz, ¿o no? Y vamos a dividir este mensaje en 4 partes, y cuando usted recuerde la cruz de Cristo, piense en esto, 4 cosas. ¿Cómo ser como Cristo? ¿Qué hay que imitar de Él? 4 cosas importantes, se las leo y ahorita las vamos a ir viendo. Primero, debemos de imitar de Cristo su santidad. Segundo, su amor. Tercero, también importante, su humildad. Y 4, su devoción a Dios.
y ahorita lo vamos a explicar. Entonces, ser como Jesús es nuestra meta. Dios nos dice que Él nos conoció y nos predestinó para que seamos como Jesús. Todo lo que suceda, recuerde que es encaminado a eso. ¿Le suceden cosas buenas? ¿Le suceden cosas malas? Lo que sea es usado para bien, para que seamos como Jesús. ¿Qué debemos de imitar de Jesús? Primero, su santidad. Bueno, para los que nos visitan, santidad quiere decir apartado, ¿sí? Es decir, que nosotros tenemos que apartar ¿de qué? Del mal, por supuesto, del mal. El Señor en la cruz del Calvario, todos los que creemos, Él nos apartó para Él. Ya somos de Él, le pertenecemos a Cristo, le pertenecemos a Dios. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y pertenecíamos al reino de las tinieblas, pero cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, el Señor nos santificó, nos apartó para Él. Santidad quiere decir apartarnos, y en este caso ¿de qué? Del mal. Entonces quiere, como Cristo es santo, el único persona sobre la tierra que caminó entre nosotros, pero no cometió pecado, ninguno, ¿sí? Entonces, todos los que estamos sobre la tierra, todos somos pecadores. Y todos tenemos algo de lo cual nos ha ido carcomiendo, podemos decir, durante mucho tiempo hasta que venimos a los pies de Cristo y el Señor empieza a hacer la labor en nosotros. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos empieza a limpiar. Pero lo primero que tenemos que hacer es rendirle nuestra vida a Cristo. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y entonces cuando rendimos nuestra vida a Cristo, y lo que estamos aprendiendo es que tenemos que imitar. ¿Qué debemos de imitar de Cristo? Su santidad. Hebreos 12:14 nos dice claramente, hermanos, Hebreos 12:14, procuren estar en paz con todos, dice la palabra de Dios, y llevar una vida santa. ¿Sí? Una vida apartada de todos los placeres mundanales o del mundo, de todos los placeres de la carne, dice. Llevar una vida santa, pues sin la santidad nadie podrá ver al Señor. Estoy leyendo versiones más actuales, hermanos. Apartarnos del mal, apartarnos del mundo, es lo que deberíamos de estar luchando todos los días. Por eso la palabra de Dios dice, tome su cruz cada día. Es decir, tenemos que luchar con eso todos los días. Sabemos que es una lucha cruenta, sabemos que es difícil, lo sabemos. Porque el mundo, y ahora con todo lo que decía nuestro hermano Miguel cuando daba gracias por las redes sociales, pero también por las redes sociales hay un montón de cosas que dices tú, no quieres ni verlo, la verdad. Y entonces la violencia se ha caracterizado en nuestro país y ahora lo podemos ver inclusive casi en vivo lo que sucede. Pero entonces nosotros tenemos que buscar apartarnos de eso, que tener como el Señor nos pone un teflón alrededor de nosotros para que no nos contaminemos, que nos apartemos de las cosas pecaminosas. Desde la meta de ser como Jesucristo, esa debe de ser nuestra meta. Si usted quisiera, por algún momento, si a usted le gusta el fútbol y quisiera ser como algún jugador, ¿tendría que practicar mucho o no? Seguramente sí, y muchas veces inclusive usted lo puede ver en los partidos de fútbol en el llano. Sí, que algunos jugadores meten gol y celebran como celebran algunos los goles, como celebran algunos de los jugadores que pasan en la televisión o que juegan en los equipos profesionales. Imitan eso. Nuestra manera o a quien debemos de imitar es a Cristo. Si somos semejantes a Cristo, entonces somos semejantes a Dios en santidad. Primera de Pedro 1:16 nos dice, pues la Escritura dice, sean ustedes santos porque yo soy santo. El Señor quiere que nosotros seamos como Él. Recuerde eso. Yo sé que a veces queremos ser como papá, como mamá, probablemente cuando somos niños. Después crecemos, queremos a lo mejor ser como el hermano mayor, o como alguien que vemos, o como el tío que tuvo éxito, como alguien. Pero el Señor dice, sean como yo. Siempre. Cada día, tomando nuestra cruz cada día, como vimos la parte de las 4 partes de la cruz o la parte de Jesucristo crucificado, tenemos que ser en santidad o buscar la santidad como Él. Amén, hermanos. Número 2, ¿cómo debemos o qué debemos de imitar a Cristo para ser como Él? ¿Qué debemos? Número 2, su humildad. ¿Sí? Su humildad. Y mire, la humildad es lo que más le hace falta a este mundo. De verdad. Porque uno ve gente que dices, parece la última coca en el desierto y además la última, de verdad.
Pensamos que sin nosotros, ¿verdad? Como decía el chiste del amigo ese que se subió al cerro para ver la ciudad y le preguntó a alguien, ¿y qué estás haciendo aquí? Dice, es que quería ver cómo se ve la ciudad sin mí, ¿verdad? A ver, como si hiciera una diferencia que estuviera o no estuviera, ¿verdad? A veces así pensamos, hermanos, pero la palabra de Dios dice en Mateo 11:29, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice el Señor, que tenemos que aprender de Él otra vez, el mismo Jesucristo lo dice, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La humildad es lo opuesto a la soberbia, ¿estamos de acuerdo? ¿Y qué es la soberbia? El yo. Yo, todo para mí, yo hice, yo hago, yo esto, yo lo otro, yo. Sí, a veces así pensamos, a veces inconscientemente lo hacemos de esa manera. Pero lo que dice el Señor nosotros dice es que tenemos que ser humildes. ¿En qué sentido? Entender que todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, todo lo que gozamos, no es nuestro, le pertenece a Dios, somos mayordomos solamente. La vida se acaba en un instante, hermanos, usted lo acaba de ver y usted lo sabe con esto que estamos teniendo en esta pandemia. De repente está el hermano, decíamos el miércoles, el hermano Ortiz Caballero, un pastor de Oaxaca. Entonces la semana pasada era el que se pasaba un poco de tiempo para orar unos por otros y murió. ¿Quién puede tener su vida comprada para mañana? No sabemos. Hoy estamos bien y luego con esta enfermedad que podemos estar muy bien ahorita y de repente empieza un enfermo y en 2, 3 días si no te atiendes rápido, puedes partir. ¿Y qué te vas a llevar de lo que hiciste? Nada. Desnudo salí del vientre de mi madre, dice Job, y desnudo ¿qué? Volveré a ella y ¿qué? Nada. Mire, grandes imperios de empresas, hermanos, cuando estuvo el fundador o el que estaba al frente, fueron grandes y nada más se murieron, todo echó a perder. ¿Sí? ¿Se acuerda de las tiendas de Canadá, de los zapatos Canadá que hacían en Guadalajara? Había una fábrica o una tienda en cada esquina casi de las ciudades. No sé si usted se acuerda, los jóvenes no se acuerdan, hermanos. Unos zapatos que se llamaban zapatos Canadá. Destroyer, había otros zapatos, ¿se acuerdan? Pero se murió el señor, se lo heredaron a la hija, ¿y sabe qué hizo la hija? Lo vendió todo. ¿Y todo lo que se esforzó? ¿De qué sirvió? De nada. El Señor dice, tomen mi yugo, aprended de mí que soy manso y humilde. Vivimos en un mundo lleno de personas soberbias, amantes de sí mismos, quienes quieren siempre servirse de los demás. Siempre. Como si se merecieran algo. Lo único que nos merecíamos era ¿qué? El infierno por nuestros pecados. Pero el Señor tuvo misericordia de nosotros. Y es más, y el Señor nos demuestra su humildad cuando en Filipenses 2, del 5 al 8 dice, se lo sabe usted, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Fíjense, forma de siervo, no forma de un rey, forma de un servidor. El original dice de un esclavo, forma de un siervo, aquel que sirve, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Que seamos humildes. Si el Señor fue obediente, si el Señor fue sencillo, si el Señor fue humilde desde el principio, tenemos que hacerlo nosotros también. Miren, ¿quién eligió a José y María para que fueran los padres de Jesús? Dios, ¿sí? Es más, podemos decir que Cristo mismo fue el que los eligió. ¿Por qué no eligió a un rey con mucho poder o un hombre muy importante, un apellido así muy rimbombante? No, eligió una mujer, una muchacha de 15 años pobre y un carpintero, ¿sí? ¿Por qué no eligió nacer en un palacio, en el mejor hospital del mundo, en ese entonces, con los mejores médicos? No, nació en un establo, en un pesebre, en un establo entre los animales. ¿Por qué? ¿Por qué no eligió ser rico y tener todo el poder en el momento que estaba? Lo hubiera hecho fácilmente si lo hubiera deseado. ¿Por qué?
¿Por qué prefirió andar caminando, yendo y predicando el evangelio, comiendo con los demás? Porque dice la Escritura que muchas de las mujeres le ofrecían de su dinero y de lo que tenían. No fue rico nunca jamás Jesús en el aspecto económico o de la riqueza que el mundo nos enseña. Porque fue sencillo y humilde. Él decidió hacerlo así. Y Él mismo lo dijo. Pues dice, porque del mismo modo el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, dice. Es decir, Él dice, yo no he venido para que me sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por una multitud. Y hoy podemos tristemente ver, hermanos, inclusive, que ha cambiado y ahora resulta que los que sirven en la iglesia, los que tienen un lugar de preeminencia, que son llamados a predicar el evangelio, les llaman apóstol y ni siquiera los puedes tocar como si fueran ídolos. Y los tratan de una manera que tú dices, ¿por qué le rinden tanta pleitesía si es igual de hombre y de pecador que todos nosotros? Solamente lo único que tiene de diferente es que el Señor lo llamó para que hiciera una cosa diferente, pero nadie es más. ¿La sangre de Cristo se aplicó de la misma manera a cada uno de nosotros o no? ¿Por qué sentirnos más que los demás? No es posible. Dice, yo no vino para que me sirvan, dice el Señor, sino para servir y para servir dando mi vida en rescate por una multitud, por muchos, dice el Señor. Si queremos ser como Jesús, debemos dejar toda aspiración mundana, toda aspiración de poder, toda aspiración de querer que me reconozcan, todo. Como dice la Escritura, lo que hace tu izquierda, que no lo sepa tu derecha. Seguramente nos paramos aquí y damos gracias a Dios por lo que el Señor ha hecho, pero para bendecir y glorificar el nombre del Señor, no para que me volteen a ver a mí, sino para que volteen a ver a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que dice la Escritura. Y entonces debemos de hacerlo siempre, imitar al Señor. Entonces llevamos dos. ¿Qué debemos de hacer o qué debemos de imitar de Cristo? Su santidad y su humildad. Número 3. ¿Qué debemos de imitar de Cristo, hermanos? Su amor. Su amor. Creo que todo lo que estamos diciendo hace falta en este mundo, ¿no? Santidad, sí, vean, la gente está perdida, hermanos, tristemente. Humildad, no, hombre. La gente está soberbia y apenas tienes poquito, dicen, te subes a un ladrillo y te mareas. Es lo soberbio, subiste poquito más, ¿sí? Pero lo tercero es su amor. Efesios 5:2 dice, y andad en amor, dice el Señor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios como fragante, olor fragante. Fíjense lo que está diciendo. Por la santidad del Señor se apartó para poder rescatarnos. Si Jesucristo no hubiera sido santo, no hubiera podido haber muerto por nosotros, pero sin su santidad no hubiera podido rescatarnos, ¿sí? Sin su humildad no lo hubiera hecho, y dice que la humildad y el servicio lo llevaron a la cruz. Pero ahora estamos leyendo que también el amor que Él tiene por el mundo, por las personas, ¿sí?, lo llevaron a sacrificarse. Y ese es el mejor ejemplo de amor, el de Cristo. Nos amó tanto que dio a su Hijo Jesucristo, es decir, que dio su vida en la cruz nuestro Señor Jesucristo. Amaba a las multitudes el Señor, ¿se acuerdan? Tenía compasión de ellas, como dice Mateo 9:36, a ver a la gente, sentía compasión de ellos, porque estaban cansados y abatidos, y como ovejas que no tienen pastor. Es decir, que Dios ve nuestra condición y no es indiferente a eso, sino que se conmueve y actúa en consecuencia. Entonces, dice la Escritura que Cristo sanaba enfermos, daba vista a los ciegos, hacía caminar a los paralíticos, resucitaba a los muertos, le regresaba a sus hijos, a los que habían perdido a los hijos, ¿se acuerdan? Todo está en la Escritura, hermanos. ¿Y por qué lo hacía? Porque los miraba y miraba su necesidad, y si Él podía cubrir esa necesidad o suplir esa necesidad en ese momento, lo hacía, sin miramientos, fueran judíos o no lo fueran. Él lo hacía y lo sigue haciendo hoy, y por eso hoy podemos beneficiarnos y disfrutar de todas las bendiciones que el Señor ha derramado sobre nosotros. Hoy le damos gracias a Dios por la lluvia. Bendito Dios. ¿De dónde viene la lluvia? ¿Sí? Y a lo mejor usted puede decir, bueno, es que nosotros sembramos, hicimos todo el trabajo, sí, pero sin lluvia eso no va a crecer. Es decir, sin Dios todo tu esfuerzo es en vano, ¿sí o no? ¿Entendemos esa parte? Entonces, hermanos, Dios dispuso todo, y eso es lo que debemos de hacer si aspiramos a ser como Él.
Y eso es lo que el Padre quiere que hagamos. No es una sugerencia, sino un mandamiento, que seamos como Cristo. Y todo lo que puso el Señor a su servicio es para que nosotros nos beneficiemos de Él. Y entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Amarnos unos a otros. Ver por los demás. Ver por los necesitados. Por los que tienen hambre. Por los que están enfermos. Por los que tienen la necesidad de una palabra de aliento. Por supuesto, por los que tienen necesidad de Cristo. Y que sabemos que si mueren. ¿Sí? Yo el otro día compartía por Facebook. ¿Usted ha pensado de todos más de 100,000 personas que han muerto en el mundo, a dónde se fueron? ¿Dónde están? Porque según la Escritura, ¿están vivos o no? Lo triste es que la mayoría está en el infierno. ¿Y cuánto de nosotros hicimos para que eso no pasara? Por eso yo pienso que este azote o esta situación que está pasando también es un golpe, una disciplina para la iglesia. Mire, comparemos dos versículos, hermanos. Juan 3.16 y 1 de Juan 3.16. Fíjense, los dos es 3.16. Juan 3.16 y 1 de Juan 3.16. Yo no sé si Juan se puso a contar los versículos porque en realidad así no estaba escrita la Escritura. Alguien se los puso mucho tiempo después para irlos separando, pero no fue Juan. Pero el que lo puso ahí seguramente se llevó una enorme sorpresa. Mire lo que dice Juan 3.16. Habla de lo que hizo Cristo. Y 1 de Juan 3.16 habla de lo que tenemos que hacer nosotros. Mire, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, fíjese, para que todo aquel que cree en Cristo, que dice, no se pierda y se vaya al cielo, es lo que dice. Es decir, que el único camino al cielo es Cristo. La única manera como podemos ir al cielo es a través de Cristo. Si creemos en Cristo, si depositamos nuestra fe en Cristo, ¿sí? Él nos lleva al cielo. Y si todos aquí ya depositamos nuestra fe en Cristo, gloria a Dios. Iremos al cielo, pero mientras vamos al cielo, cuando muramos o el Señor Jesucristo venga por nosotros, se aplica lo que dice 1 de Juan 3.16. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? También nosotros debemos poner nuestras vidas, ¿por quién? Por los hermanos, por los demás. Es decir, que nuestra manera de ver, es decir, si nos hemos negado a nosotros mismos, mi primera prioridad no soy yo, sino el que está enfrente de mí, mi prójimo. ¿No lo ve de esa manera? Si tiene hambre, darle de comer. Si tiene frío, darle con qué cubrirse. Si tiene sed, darle de beber. Pero si tiene necesidad de salvación, necesitamos llevarle ¿qué? A Cristo. Porque de otra manera no lo logrará. Porque sin Cristo no podrá lograrlo. Y Cristo vio nuestra necesidad y Él tomó la decisión de suplirla. ¿Cómo? No había otra manera, muriendo en la cruz por nosotros, en la cruz del Calvario. Estamos dispuestos a hacer esto, porque nos gusta mucho ver que Juan 3.16, pero se nos olvida 1 de Juan 3.16, donde dice, así como Él puso su vida por nosotros, tenemos nosotros que poner nuestra vida, ¿qué? Nuestra vida, nuestro esfuerzo, nuestra dedicación por los hermanos, por los que están en necesidad. Amén. Entonces, número 4 y último, hermanos. ¿Cómo debemos imitar o qué debemos de imitar a Cristo? Su comunión con Dios. Sí. Miren, siendo Cristo el mismo Dios, tenía una comunión importante con el Padre, Dios Padre. Y miren lo que dice la Escritura en Lucas 5, 14 al 15. Pero su fama se extendía más y más. Fíjense. Y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Si nosotros nos hemos llenado de muchas cosas, hermanos, el éxito a veces nubla el juicio, muchas veces. Aún el éxito en la iglesia, déjeme decirlo. ¿Sí? Los mismos discípulos alguna vez tuvieron este dilema, ¿se acuerdan? Cuando la gente se empezó a quejar de que unas viudas comían y otras no, las griegas no comían, las judías sí, y entonces fue cuando empezaron con lo del diaconado, ¿recuerdan? Y Pedro dijo, no es justo que nosotros atendamos las mesas, nosotros hemos sido llamados ¿para qué? Para el servicio y la oración, ¿sí? El Señor le estaba yendo muy bien, si pudiéramos medirlo en términos eclesiológicos o del servicio a Dios o de lo que estamos hablando con respecto al extendimiento de su obra en la tierra.
Dice, se extendía su fama más y más, y grandes multitudes lo seguían, pero él siempre, en cada momento, apartaba un tiempo para estar como a solas con su Padre. ¿Cuánto tiempo usted le dedica a todas las actividades? Porque ha tenido éxito, por supuesto. ¿Y cuánto tiempo le dedica a Dios? ¿Cuánto? Yo creo que si lo comparáramos sería así contra así. Y tristemente esto es Dios para nosotros. Y eso está mal. Lo que dice la Escritura es claramente, es que nosotros tenemos que siempre, a pesar del, si Dios nos va a bendecir, si Dios nos ha dado éxito, si somos personas triunfantes, si, como dice aquí, si nuestra fama se extiende, si Dios ha bendecido nuestros empleos, negocios o lo que hagamos, tenemos que tener el tiempo suficiente para dedicárselo a Dios. Y no a que venga nada más el domingo a la iglesia, sino que usted tenga un tiempo devocional con el Señor. ¿Cuándo? ¿Cuándo tiene que cargar su cruz? Todos los días. Todos los días. Entonces hablamos que la parte de arriba de la cruz es santidad, amor, humildad y la dedicación a Dios. Y en eso tenemos que enfocarnos todos los días de nuestra vida, ¿sí? Y miren, aún en los momentos más complicados como este tiempo, ¿sabe qué? Yo quiero decirle algo, que las iglesias deberían de estar llenas en estos momentos los miércoles de oración. De verdad. ¿Y sabe qué? Se hizo un estudio, hermanos, para aquel que decía que no pasaba nada, que de todos modos los sermones se pasaban por Facebook o por las redes sociales. La gente no los ve. La gente no los ve. Te aparece ahí que te ve, pero por un momento, pero como a veces vienen y se sientan, escuchan, no me interesa y se van. La gente no le interesa, hermanos. Tristemente. Por eso es que los que somos de Dios tenemos que tener un tiempo devocional con nuestro Señor. ¿Cuándo? Siempre estás ocupada, el Señor estaba ocupado. Y más ocupado que nosotros, ¿o no? Y no tenía un coche para caminar de un lado a otro, sí. Y no se quejaba porque hacía mucho sol, o porque estaba lloviendo, o porque hacía mucho calor. Trabajaba, pero aún así tomaba un momento aparte para separarse, ¿sí? Y estar en comunión con Dios. Y mire, ¿qué sucedió cuando iba a pasar por el trago amargo? Dice la palabra de Dios. Y estando en agonía oraba con mucho fervor. Y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. El Señor Jesucristo oraba siempre. Oró por sus discípulos. Oró por nosotros, inclusive sin haber siquiera nacido. Oró cuando tuvo que elegir a los que eran de su círculo íntimo. Oró cuando tenía problemas. Oraba para hacer la voluntad del Padre. Oraba cuando iba a resucitar a los muertos o cuando iba a hacer milagros. ¿No lo hacía así el Señor? Y entonces usted tiene que imitar a Cristo para ser como Él, como dice la Escritura. Tiene que dedicarle tiempo a su momento devocional. ¿Cuándo? Todos los días, hermanos, todos los días. Tristemente, hermanos, muchos cristianos veteranos ya a veces se equivocan creyendo que tienen todo el conocimiento necesario para vivir la vida cristiana. Y haciendo lo que muchos creyentes, sobre todo los nuevos, hacen. Dejan de buscar a Dios a través de la oración. Dejan de buscar a Dios a través del estudio bíblico, de tener comunión con Él a solas, de tener su momento devocional. El servicio y el compañerismo con otros creyentes dejan de hacerlo. Muchas veces se vuelven indiferentes, se vuelven arrogantes, pensando que lo saben todo. Y corren el peligro, hermanos, muchas veces, de volverse inclusive resistentes al pecado en uno mismo y al pecado sobre los demás. Y dicen, ese no es mi problema, yo ya estoy del otro lado, lo demás es problema de los demás. Se vuelven arrogantes porque dejan de suplicar, dejan de ser humildes muchas veces, dejan de sentir amor, dejan de ser humildes. Y eso nos lleva o nos llevará al fracaso. Por eso nosotros, si ya tenemos mucho en la iglesia, no podemos nosotros descuidar eso, hermanos. No podemos. La pregunta es otra vez, ¿cuánto le dedicamos a todos los demás? Un montón de cosas, ¿va? De tiempo. Y al Señor, aunque sea ni una hora, yo le puedo asegurar, a lo mejor al día le dedica. Tristemente. Concluyo con lo siguiente, hermanos. Todos debemos de ser moldeados a la semejanza de Cristo, todos. Y eso no se termina cuando llegamos, no hay un grado de espiritualidad que digas hasta aquí y ya. El mismo apóstol Pablo decía, no es que yo pretenda ya haberlo alcanzado.
¿Y cuánto sabía Pablo de toda la Escritura? Y Pablo, que fue arrebatado hasta el tercer cielo, que vio cosas inefables, que vio tantas maravillas y que sabía. ¿Y cuándo dijo Pablo? Yo ya lo logré. ¿Cuándo? Nunca. ¿Y sabe qué? Se murió sin haberlo alcanzado. Porque nunca se va a lograr en este mundo haber alcanzado un nivel máximo de espiritualidad. ¿Quién? Dígame quién. ¿Sí? Aquellos que decían que sanaban y que con el poder y yo te sano y decreto y declaro. ¿Por qué no andan en los hospitales sanando a los que se están muriendo? ¿Por qué? Porque es pura farsa. Porque ellos piensan que llegan a un límite y eso no es cierto. Yo quiero verlos allá. Ahorita estuvieran las cámaras ahí diciendo, mire, ya llegó el apóstol, ya llegó fulano y está haciendo milagros con la gente. ¿Dónde están? Eso no es cierto, hermanos. Pura charlatanería. De verdad, a veces hasta vergüenza nos debería de dar. Y a veces algunos los toman como algo importante. Si Dios quiere, dice, somos moldeados a su imagen, en su carácter, no para hacer milagros, para ser como Él, para que crezcamos como Él, para que amemos, para que seamos humildes, para que nos separemos del mundo. Y para que tengamos una comunión con la iglesia y con Cristo y con el Señor, con el Padre a través de nuestro devocional diario. El aburrimiento y el orgullo no deberían de ocasionar o estropear nuestra devoción con el Señor. A la medida que permitamos que el Señor nos vaya formando y podemos ir creciendo, cada vez nos asemejaremos más a nuestro Señor Jesucristo y por consiguiente a Dios mismo. ¿Estamos dispuestos a seguir esto? Recuerde, santidad, amor, humildad y devoción a Dios. Amén. Póngase de pie y vamos a orar, hermanos, para darle gracias a Dios en esta hora. Padre bendito, en esta hora te damos muchas gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros. Y, Señor, has tenido de verdad misericordia de cada uno de tus hijos. Y quizás, Señor, por la rutina de todos los días, por el aburrimiento, quizás por la soberbia, hemos dejado nuestro primer amor, Señor, y hemos dejado de buscarte como lo hacíamos al principio. Quizás se ha vuelto una rutina, Señor, todo lo demás. Pero tú quieres que tus hijos, Señor, te sigan y te sirvan con la misma pasión como tu Hijo Jesucristo entregó todo, Señor, en la cruz del Calvario, Señor. Ayúdanos a quitar todo lo que estorba, todo pecado, Señor, que asedia, todo aquello, Señor, que no nos permite como un aislante, Señor, entre nosotros y tu gloria, Señor, que nos permite estar en comunión íntima contigo, Señor. Quizás solamente estamos pegados por unos pequeños alambritos, Señor, pero tú quieres que tengamos una comunión plena, Señor. Así de que ayúdanos a quitar todo aquel óxido, Señor, que nos ha separado de ti, que es el pecado, que es la desidia, Señor, que es la aburrición, que es la apatía, Señor. Que podamos siempre buscar ser como tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, por este mensaje, que cumpla el efecto en cada uno de los que vamos a escuchar y que lo pongamos en práctica. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Daniel.